Buenas tardes y les agradezco mucho su presencia para esta charla que en realidad lo que quiere es ser una celebración y una invitación. Una celebración de una pequeña pero muy significativa exposición que el Museo del Prado acaba de abrir hace muy poquito tiempo en torno a la colección de Inmaculadas, 5 obras que se acaban de incorporar dentro de la muy generosa donación que Plácido Arango, presidente del patronato del Museo del Prado hasta hace unos pocos años, ha hecho a este museo, al Museo del Prado. Pintura básicamente española, aunque tenemos también algunos ejemplares dentro de lo que nos ha donado italianos, pero él quiso, cuando se hizo oficial esta donación el año pasado, pues que no se hiciera nada especial, sino que las obras colgaran, las obras que de momento, porque nos ha donado el Museo del Prado, es decir, a todos los españoles, 25 obras, 26 más, con otra que ahora vamos a ver enseguida dentro de las Inmaculadas. Lo que pasa que, bueno, pues no están colgadas todas a la vez porque algunas las quiere disfrutar en usufructo y porque, bueno, es un coleccionista no solamente porque atesora obras de arte, sino porque tiene el buen gusto de disfrutarlas, que no siempre ocurre así, ¿no? Y lo que él pretendió y pidió a la dirección del museo es que no hubiera una gran pompa y boato a la hora de oficializar esa donación, sino que convivieran, que era lo que a él le parecía que además era el triunfo del coleccionista, que ha sabido durante años albergar piezas que finalmente tienen tal calidad y belleza que pueden convivir con las piezas de un museo. Y qué mejor museo que el del Prado, al que él ha dedicado pues, muchos esfuerzos y mucha dedicación hace bastantes años como patrono y, como digo, hasta fechas relativamente recientes como presidente del patronato. Bueno, pues como hace muy poquitos meses, muy poquitos meses, quiso aumentar un poco más su donación con una pieza más, la número 26, que además era una Inmaculada Concepción, precisamente, pues llegando hasta 5 el total de obras de esta temática que ha donado al museo, pues la dirección consideró que sí que venía bien, al menos centrar una pequeña exposición sobre uno de los temas que ha sido un lugar común en sus muchos años de coleccionista dentro de su interés por la pintura española. Bueno, pues es el resultado que pueden ver, que pueden disfrutar estas 5 obras y una más del Museo del Prado, una Inmaculada muy hermosa de Zurbarán, por lo que esa idea del coleccionista de que sus obras convivan con las obras que ya son del Prado, pues la hemos cumplido también, que ha sido juntarla con, como digo, una versión muy bella de una de las primeras versiones que conocemos de Zurbarán. Esta es un poco la sala para que se hagan una idea, que seguro que prácticamente todos ustedes lo han visto ya y si no, bueno, no viene nunca mal repetir, volver a disfrutarlo. Bueno, vamos a ver si soy capaz. Sí, bueno, esto es un poco lo que yo les decía al principio. Él ha querido que sus obras convivieran con naturalidad con las obras del museo y, bueno, pues aquí ven una de las obras donadas, en este caso otro excelente Zurbarán, un San Francisco, que está aquí en una sala de pintura barroca del 17, pues con otro Zurbarán, la Inmaculada, que está ahora mismo en esa pequeña exposición, y otro más, es decir, esa idea. Y en este caso un espléndido Tristán, un Calvario,
que hemos querido que conviva con el que fue su gran maestro, con el Greco. Y por eso, bueno, pues vemos aquí en esta imagen pues el gran Calvario perteneciente al único retablo madrileño que pintó el Greco, que es el retablo del Colegio de Doña María de Aragón, y muy cerca pueden ver ese Calvario de un Tristán que no ha olvidado las enseñanzas de su maestro, pero que ya nos muestra todo el profundo conocimiento de la pintura caravallesca que había tenido oportunidad de ver en Roma, donde pasó también unos años decisivos en su formación. Bueno, y aquí vemos una Inmaculada, una de las espléndidas Inmaculadas de Murillo, con que cuenta el Museo del Prado. Y aquí mi charla va a consistir básicamente en tratar de contar, para empezar, un tema tan complejo y tan definitivamente español como es el tema de la Inmaculada Concepción. Lo voy a articular partiendo de cuál ha sido su origen y sentido teológico, para luego hablar un poco de la creación de la iconografía inmaculista, primero con las otras aproximaciones iconográficas que del tema ha habido durante la Edad Media, hasta que en el siglo XVI el tema empieza a concretarse a través de ensayos distintos, procedentes de distintas fuentes, y ya el siglo XVII, que es precisamente lo que celebran las Inmaculadas de nuestra exposición Donación Arango, es ese gran desarrollo que ya en todo el siglo XVII, perfectamente establecida la iconografía, va a tener en el arte español en muchos ámbitos. Yo me voy a centrar en la pintura porque sin duda el siglo XVII es ese gran siglo de la pintura española, pero desde luego podría traer a colación fantásticas esculturas, algún grabado va a haber también, pero como digo, vamos a centrarnos porque la Inmaculada es un tema tan prolijo dentro del arte español, está tan metido dentro de las tradiciones españolas, que ciertamente uno de los problemas que he tenido ha sido elegir imágenes, pensar cuál era lo que podía tener cabida en una hora, ¿no? Y entonces, pues como digo, ese va a ser un poco el desarrollo que voy a mantener aquí en mi charla. Bueno, esta es una Inmaculada de Murillo, esta es una Inmaculada ya del barroco pleno, una imagen con la que cualquier persona del siglo XVII tenía inmediatamente una idea muy clara de lo que estaba viendo. No es una advocación mariana más, ni siquiera es una advocación mariana en el sentido estricto del término, sino que en realidad es un producto teológico enormemente complejo que para llegar a este proceso de maduración y por supuesto a esta belleza, estoy ofreciendo un ejemplo muy extremo, pero para llegar a esta idea y que inmediatamente fuera reconocida como tal, como Inmaculada Concepción, realmente es un proceso apasionante por parte de la historia del arte, por parte de ese desarrollo muy complejo, en el cual, pues bueno, actualmente a lo mejor, donde ya nos falta mucha formación de historia del arte y, por supuesto, de historia sagrada, prácticamente todo el mundo reconocería que es una Virgen María, pero como digo, para un español medio del siglo XVII era una imagen inmediatamente reconocible. Bueno, es una imagen cuya... aquí les pongo una imagen ya bastante avanzado, siglo XVII, una imagen que está en la Catedral de Toledo, otro de los puntos álgidos, Toledo, de la creación de la imagen.
que es la apoteosis de la Virgen con la familia de Felipe IV. El pintor, siendo interesante, y aunque he tratado, y básicamente uno del ejercicio que he hecho es ceñirme básicamente a imágenes españolas, porque, como les digo, hay mucha obra en torno a esto. Pero en este caso, bueno, me interesaba mucho comenzar diciendo que la idea, el vínculo profundo de la Inmaculada Concepción con España y con los españoles no parte de abajo arriba, como en muchas ocasiones parten muchas devociones cristianas y especialmente muchas devociones marianas. En este caso, el proceso va a ser a la inversa y por eso va a tener una complejidad mayor. Voy a empezar leyendo brevemente, son 3 líneas nada más. Un libro editado en 1682 de Antonio Santamaría, que se llama el libro España triunfante y la Iglesia laureada en todo el globo del mundo por el patrocinio de María Santísima en España. Bueno, y en una de las páginas iniciales, 27 o 28, ya no recuerdo, dice: comienza la monarquía de los romanos en España por la muerte del rey Abides. Conservan los españoles su adoración al dios Pan y al dios no conocido. Nace María Santísima, ven la secuencia, nace María Santísima, Señora nuestra, y hay noticias en España el mismo día, que había nacido María y concebida sin pecado original. Es decir, bueno, es ya el siglo XVII avanzado, pero hay una idea muy clara de vincular la propia historia, la propia creación de España con el propio nacimiento de la Virgen María y esta postilla, sin pecado original, concebida sin pecado original. Bueno, esta es la cuestión fundamental que va a ir, ha tenido un larguísimo recorrido en la historia de España y, como yo les decía, desde arriba. De hecho, podríamos retrotraernos al siglo XII, al siglo XIII, pero ya vinculado, para estar más cercanos, vinculado a los reyes católicos, hay que pensar que el que fue hombre de religión y hombre de gobierno muy importante para los reyes católicos, como fue el cardenal Cisneros, cuando el 5 de enero de 1511 firma los estatutos de la Cofradía de la Concepción de Toledo, dice, entre otras muchas cosas: por cuanto por la especial devoción que siempre hemos tenido y tenemos a la Inmaculada Concepción de la Madre de Dios, y es razón que tengan todos los fieles cristianos, mayormente los prelados que son e fueren de esta Iglesia de Toledo, tenemos por bien ser patrón y cofrade de la Concepción de la Madre de Dios de dicha ciudad de Toledo. No voy a leerles más ejemplos, pero hay muchos en los cuales estamos viendo personas de alta calidad en cuanto a su posición eclesiástica, reyes, príncipes, teólogos, que bueno, pues están absolutamente ligando las devociones con la creencia de la Inmaculada Concepción, la concepción misma de María Inmaculada. Este asunto que evidentemente cualquier español de más de 50 años tenemos muy arraigado en nuestra conocimiento de la religión católica y nuestro conocimiento y nuestra aproximación a la Virgen, fue un larguísimo proceso que tampoco tengo intención de alargar en exceso, pero sí que brevemente, para colocarnos y para situar todos los litigios que sobre el particular ha habido, pues sí que quiero recordarles cómo en el siglo XVII los cistercienses, y especialmente una figura tan importante como San Bernardo, siendo
un convencido devoto de la Virgen María, estaba convencido de que María había nacido igual que el común de los mortales. Fue concebida en y con el pecado original. Y luego, y este es un concepto muy importante porque es donde entran todas las larguísimas discusiones teológicas, fue santificada en el propio vientre de su madre Santana. Fue santificada. Esta, como digo, va a ser una de las corrientes de la controversia más larga. Un poquito después, en el siglo XIII, Santo Tomás de Aquino, uno de los santos fundamentales de una de las órdenes también más intelectuales y más cargadas de razones poderosas desde el punto de vista teológico, consideraba básicamente lo mismo que San Bernardo. Es decir, María fue santificada a posteriori, pero realmente no era, había sido concebida con la misma mancha que el resto de los mortales. Lo único que además Santo Tomás de Aquino fue mucho más machacón, más tenaz a la hora de desarrollar sus teorías maculistas y con él la importantísima e influyente orden de los dominicos. Los franciscanos, mucho más arraigados con el pueblo, más cercanos, ellos sí que abrazaron inmediatamente o muy pronto la causa inmaculista y de hecho consiguieron la festividad de la concepción de la Virgen a mediados del siglo XIII, en 1263. Bueno, pues todo esto va a ir teniendo distintas derivas, distintos problemas. De hecho, cuando llega el Concilio de Trento, no se llegan a mojar, es un tema que no llega, dado que había importantes teólogos de distintas órdenes, personalidades muy influyentes en un lado o el otro, realmente el Concilio de Trento pasó como de puntilla sobre el particular, tratando de no herir ni a unos ni a otros. Pero la causa española abrazó enseguida esta idea. La Virgen fue concebida ya sin pecado original y por tanto se mantuvo desde los orígenes mismos como persona humana, sí, pero con ese rasgo distintivo. Bueno, esto, como digo, tiene largas disputas, algunas de ellas muy interesantes, pero se convirtió poco a poco en un problema artístico. ¿Cómo reflejar, como yo les decía antes, no una vocación más, no era la Virgen del Rosario, que es la principal advocación mariana de los dominicos, o la Virgen de Valvanera o la Virgen de Belén, no, la Virgen del Pilar, eso tenía una historia detrás, cada una de esas advocaciones, una narración, una secuencia y por tanto los pintores, los artistas, pues tenían a dónde agarrarse para plasmar esa advocación concreta. En el caso de la Inmaculada era una idea absolutamente abstracta. No había una fuente escrita, era un postulado claramente teológico y había que buscar, y esto realmente resultó apasionante, una búsqueda de equivalentes visuales. ¿Cómo podemos hacernos con la imagen de la Virgen María? Bueno, dentro de esos componentes visuales, pues vamos a acercarnos, como digo, es un tema que tiene mucho recorrido, pero bueno, empieza por el árbol de Gesén, un poco con el árbol genealógico de Cristo, que luego va a tener también su refrendo en el árbol genealógico de la Virgen, a partir de las profecías de Isaías, y esto va a tener a lo largo de la Edad Media, pues como digo, hay distintas representaciones y todas muy interesantes. Luego, el siguiente paso, especialmente en los siglos XV y principios del XVI, la representación que se va a aproximar a ese concepto de la Virgen Inmaculada va a ser el abrazo en la Puerta Dorada. El abrazo en la Puerta Dorada, bueno, no les voy a contar todo el tema, pero ya saben que San Joaquín, Santa Ana, después de
más de 30 años de matrimonio, ya son ancianos, al menos ancianos en términos de la época, no habían tenido hijos y finalmente una aparición angelical se le dice a Santa Ana que va a concebir un hijo, que vaya al encuentro de su esposo. Y en la puerta de Jerusalén, la puerta dorada de Jerusalén, pues bien le besa, que hay bastantes imágenes del beso, o más frecuentemente, este es un ejemplo del Giotto, y más frecuentemente, bueno, pues como ven aquí, especialmente en España, lo que va a haber es un abrazo. Ana concepit per osculum Joachinim, es decir, Santa Ana concibió después del beso de Joaquín, es decir, no hubo una relación carnal como tal y eso ya es el inicio del toque divino para que de esa relación especial naciera un ser inmaculado como la Virgen María. Esta es una pieza muy interesante del castillo de Perelada. A veces aparece como maestro de Fromista, últimamente está discutido, pero lo que me interesa más es la iconografía, porque en este caso, esta pieza hecha en España a finales del siglo XV está juntando varios aspectos de esos antecedentes al tema de la Inmaculada Concepción, tal y como la vamos a conocer, que son, por un lado, como ven, el abrazo en la Puerta Dorada de Jerusalén, la central, que es la que vamos a ver alguna imagen más, que es la que a veces se conoce como la Triple Ana, donde aparece la Virgen María sosteniendo al niño, pero al mismo tiempo sentada en muchas ocasiones o muy cercana a su madre, a Santa Ana, reflejando bueno, pues esa condición de lo sin mancha centrado en el tema de la Virgen María. Bueno, en este caso incluso ha metido el nacimiento del niño Jesús. Es muy interesante en este caso porque aquí se ve que había alguien que hace un esfuerzo por subrayar esa devoción. Pero bueno, la verdad es que hay muchísimos ejemplos, aunque ya a partir del siglo XVI empieza a escasear. En este caso, incluso a principios del siglo XVII, Eugenio Cajés, en 1605, nos ofrece este ejemplo bastante tardío del abrazo en la Puerta Dorada. Incluso, pues ya hace ese planteamiento ya muy barroco, aunque todavía no sea una obra plenamente barroco, de hacer aparecer el ángel, que es el que está acercando las cabezas de San Joaquín y Santa Ana, ancianos, muy ancianos, para que de esa relación bastante casta pueden hacer la Virgen María. Bueno, algún ejemplo más, aunque no les he dicho al principio que he tratado de evitar los ejemplos no españoles, es difícil no traer este paralelismo muy claro entre un ejemplo español. Catalán mallorquín es muy interesante porque la primera relación o las primeras relaciones que tenemos constatadas de la monarquía española o en este caso catalana, aragonesa, con la Inmaculada Concepción, precisamente se da en el área catalano-aragonesa, incluso mallorquina, como es este caso de esta obra de la Santa Ana Triple, que a veces ha estado atribuida a Martín Torner y últimamente a Pérez Terrens. Muy interesante, seguramente es de finales del siglo XV, aunque no tenemos una datación fija, pero como ven está muy cercana en cuanto a la idea compositiva, a cómo la Santa Ana impone la mano al niño Jesús, es decir, es una imagen muy potente en la cual hay un doble entronizamiento del niño, la Virgen María y luego Santa Ana. Y bueno, ahí les he puesto ese ejemplo de Uffizi, igual que, bueno, estaba a punto de quitarla hace media hora, pero digo, bueno, es tan potente también este de Leonardo, pero vemos cómo hay ese desarrollo incluso en el siglo XVI, que es, como digo, la misma idea. Y en ese área catalano, aragonesa, pues valenciana ya, la potente escuela valenciana que en el siglo XVI es que realmente la que se lleva la palma, pues es en el entorno de los Massip Joanes, donde vemos
también un poco esa idea de la Santana triple o Virgen triple, y en este caso ya con un desarrollo más vinculado sobre todo no al mundo nórdico, sino en este caso muy vinculado ya al mundo de Miguel Ángel, perdón, sobre todo de Rafael o de Leonardo, ¿no? Bueno, va pasando el tiempo y a principios del siglo XVI empieza ya a haber, y curiosamente estas primeras estampas que se van a divulgar por toda Europa son de ascendencia principalmente alemana o flamenca, en las cuales pues se van a ir juntando una serie de imágenes muy curiosas en las cuales pues se va aunando, por un lado, la imagen de la Virgen tota pulcra del libro de Salomón, del Cantar de los Cantares, que van a ir poco a poco convirtiéndose en epítetos, en adjetivos, en etiquetas que van a ir completando esa imagen esas primeras imágenes de la Virgen Inmaculada. Y como, claro, esta es una idea que yo les decía al principio, no llega de lo popular a lo más elevado, sino que ya realmente llega a través de disputas teológicas de alto calado. Pues estas imágenes que se van divulgando, se divulgan con etiquetas y con escritos, es decir, ahí vamos viendo pues todas esas letanías que provienen no solamente del Cantar de los Cantares, se va haciendo poco a poco un mix y provienen desde el Cantar de los Cantares, el Eclesiastés y luego ya algunos aspectos del Apocalipsis de San Juan, que va a ser fundamental. Y bueno, en esta imagen, que es una de las más tempranas, del año 1505, aunque no solo, pues vemos esas letanías que se van a ir fijando. Y bueno, yo creo que la Torre de Marfil, la Ciudad de Dios, Torre de David, Socorro de Navegantes, Jardín cerrado, Fuente sellada, Pozo de aguas vivas, Cedro del Líbano, Ciprés del Monte Hermón, Palmera de Engadi, Escalera de Jacob, Puerta de los cielos, Estrella de la mañana, Espejo de la mañana, Estrella de Navegantes. Bueno, pues realmente se convierte en una suerte de jeroglífico con la imagen central de la Virgen María, de una forma muy sencilla su apariencia. Normalmente en los primeros momentos va apareciendo también el Dios Padre con esa gran proclama que es el tuta pulcra es amica mea, Emmácula non es en te, que evidentemente es la que sale del Cantar de los Cantares y que es, como ven en esta imagen, la gran filacteria a partir de la cual todas las demás están subordinadas, todos esos epítetos, esos adjetivos que están acompañando a la Virgen María. Y que llega a la pintura, especialmente ya empieza a concretarse en la pintura española. Podría poner algún ejemplo extranjero, pero realmente la densidad que empieza a tomar en España es importante. Y en los primeros momentos, especialmente hacia 1630, 1640, en el ámbito valenciano. En el ámbito valenciano y especialmente de la mano de la gran familia Masip. Aquí les traigo esta Inmaculada Concepción, que está datada hacia el año 32, quizá 35 como mucho. Yo creo que es más el 32, pero bueno, no vamos a ir a la discusión. Pero ven que es un poco la imagen que acaban de ver en el grabado. No sabemos si Masip trabajó con ese grabado o algún otro que se va divulgando y que realmente pues a Masip alguien concretamente para una iglesia, para un oratorio, le da esa imagen en la cual pues le está, ven un poco la idea. Una idea que además vamos viendo también como una también imagen mariana, que también tiene un largo recorrido, va a ayudar a ir conformando la idea de la Inmaculada Concepción, que es la de la coronación de la Virgen. Y en este caso es muy claro. Y bueno, lo que les acabo de decir, la misma filacteria fundamental del tota pulcra,
como eje vertebrador o como cartela vertebradora, y luego en torno todos esos jeroglíficos, signos que el creyente o el espectador de la época que iba a esta capilla pues realmente necesitaba tener algún dato, algo escrito para saber exactamente qué hace ahí ese pozo, qué hace ahí esos árboles, y realmente necesitan esa ayuda. Muy interesante en este caso, Juan de Juanes, un poquito después, en el año 50 aproximadamente, hace una imagen que en el fondo es retrotraerse, o más que retrotraerse, alimentar esta Inmaculada con unos componentes que habíamos visto que vienen de la Edad Media, que son la presencia de San Joaquín y de Santa Ana. Es decir, reforzar la idea de que la Virgen fue concebida sin pecado original ya en la propia unión de sus padres, ¿no? Bueno, esta es una imagen muy, muy bella. Y en este caso, bueno, pues aunque es mucho más limpia la imagen de la Inmaculada, perfectamente colocados a un lado y a otro, flanqueando los jeroglíficos, las letanías, y adorada en este caso por sus propios padres, San Joaquín y Santa Ana. Una imagen muy interesante desde el punto de vista iconográfico. Bueno, en este caso, la verdad es que tenía que haber traído, ya ven que mide poquito, 27 de altos, es porque es una imagen de un ostensorio de este convento de clarisas. Los franciscanos, las clarisas, las franciscanas, apoyaron, como les he dicho mucho, esta causa, y por la otra cara de este ostensorio está un eceomo, pero esta nos interesa mucho porque, bueno, estamos viendo, hay bastantes imágenes y muy potentes y casi todas muy bellas de Juanes dedicadas a la Inmaculada Concepción. Y bueno, pues vemos cómo está sintetizando, incluso colocando en esta tradición que va a permanecer bastante en el mundo de los masip y luego en los primeros años de Juanes, que es colocar los fondos de oro, que aparentemente como técnica es bastante retardatario, pero realmente para la imagen de esa mujer vestida de sol yo creo que le daba un plus a esta iconografía que se está generando. Bueno, una imagen también muy, muy importante porque se dio a conocer, se divulgó muchísimo, y ténganla muy presente. Yo creo que en algún caso incluso la he repetido. Es una creación de Martin de Vos, seguramente de finales del 15, principios del 16, pero bueno, pues ven, no se diferencia mucho de la que ha manejado Juanes en los años antes. Pero está llegando a ciertas conclusiones compositivas. La Virgen muy recatada, introspectiva, la cabeza gacha, las manos en señal de oración y recibiendo humildemente la bendición de Dios Padre. Y como imagen apocalíptica aparece ya sobre la media luna y venciendo al demonio. Bueno, hay que pensar que esa imagen del Apocalipsis de San Juan, que dice una imagen vestida con el sol, con la luna a sus pies y coronada con 12 estrellas, como aparece aquí, no hay una relación directa con la Virgen María más que a posteriori, es decir, cuando se reconoce a esa mujer como la Virgen María que vence al demonio, que vence al mal, ¿no? Y que, como digo, va sumándose también a esa idea anterior. Bueno, aquí venimos a uno de los grandes creadores realmente de la iconografía. En este caso ya estamos en Toledo y estamos con uno de los grandes pintores. Y he traído una imagen más en pequeño, aunque es una imagen que mide casi el doble de la que está aquí en grande, porque es la Asunción que pinta para como imagen central del retablo primero que hace en Toledo el Greco, que es el de Santo Domingo el Antiguo. Y vemos cómo es una imagen que en el fondo también va a ayudar, la de la Asunción, a ir conformando la iconografía de la Inmaculada, con esa idea de la ascensión a los cielos, que es una idea
que en principio, con las premisas teológicas que hemos venido contando hasta ahora, no tiene por qué tener una relación clara. Y sin embargo, la idea iconográfica de la Asunción va a ir cobrando cada vez más peso. Bueno, esa imagen poderosa de la Asunción sin duda la va a tener unos pocos años después el Greco para esta maravillosa Inmaculada, que se conoció muy tardíamente dentro de la producción del Greco. Se dio a conocer oficialmente en una publicación toledana muy restringida del año 1910 y públicamente para los grandes especialistas del Greco en 1622, cuando la publica el hispanista Mayer. Entonces ya se advertía que era una obra que estaba en muy malas condiciones, había sufrido mucho, y sabemos que o en 1909 o a principios de 1910 fue restaurada. Tenía numerosas pérdidas. Se da además aquí la circunstancia de que quien la restauró por última vez y arregló parte de los desaguisados anteriores es mi compañero y restaurador de esta casa, Rafael Alonso, al que agradezco que haya venido aquí y que está, como digo, con nosotros, y que él es al que le debemos mucho de la recuperación de esta imagen, de la que Wedey, uno de los grandes especialistas en el Greco, en 1962 dijo que estaba en tan malas condiciones que el único interés de esta obra era el iconográfico. Bueno, no es verdad, es una obra muy potente, una gran composición de las del Greco, y sobre todo es una gran también invención iconográfica. ¿Por qué? Bueno, pues porque nos está ofreciendo sin ningún tipo de ambajes la visión apocalíptica de María. Aparece San Juan. Aparece San Juan contemplándola en un ardiz visual muy rico y que realmente vuelve a subrayar la capacidad del Greco para crear grandes imágenes. Casi se está situando junto al espectador, es decir, él es el creador, San Juan, en parte del texto apocalíptico que va a conformar la imagen de la Inmaculada Concepción, pero al mismo tiempo nos coloca a nosotros en la misma disposición de contemplación y, por tanto, de devoción hacia esta imagen tan poderosa. Para empezar, y fíjense que tiene muchísimo interés, al margen de ese canon espléndido, espectacular, esta Virgen poderosísima, que aparece en una suerte de mandorla con estas nubes realmente, bueno, pues de intensos nubarrones, pero fíjense que debajo de esta mandorla hace una cuestión iconográfica realmente muy inteligente y muy interesante, y es todos esos jeroglíficos, esa sucesión de imágenes que simbolizaban esa suerte de piropos, que son las letanías después del todo, lo que hace es llevarlo a tierra, lo pone en la zona inferior y en vez de complicar la cosa, rodearla, flanquearla, hace que en el suelo aparezca, en un ya segundo, tercer, cuarto plano, aparezcan los elementos fundamentales que acompañan a la Inmaculada Concepción. No solamente la contemplación de San Juan, evangelista, es decir, subrayar la cuestión de imagen apocalíptica, sino que aparece la luna no a los pies, sino que la luna aparece en el propio cielo del fondo, y aparece también el sol en el mismo espacio, en los celajes. Y luego vemos, pues, con elementos clásicos de la arquitectura posiblemente romana, que el Greco había visto pocos años antes en Italia y en Roma, pues estamos viendo pues, parte de esos elementos, los árboles, vemos la torre de marfil, vemos el cedro del Líbano, el ciprés del Monte Hermón, la puerta del cielo, es decir, vamos viendo una serie de elementos y luego las flores. Esas flores que aparecen en primer término, pintadas ya con un tono naturalista, dentro de un pintor tan antinaturalista como es el Greco, pero realmente llevadas casi como ofrenda al mismo espacio que ocupa, o muy cercano, San Juan y que ocupa el espectador. Y luego algo
que también es un avance de lo que va a pasar, pero ya en el 17, y es acompañar a la Virgen María, no solamente de los querubines o serafines que acompañan a este tipo de imágenes, sino dos ángeles músicos. El Greco, casi todas las composiciones marianas que salen de su mano están acompañadas de ángeles músicos. Se entiende como un elemento de gloria, de satisfacción celestial la presencia de los músicos. Esto ya en el siglo XVII, cuando está perfectamente establecida la iconografía, va a empezar a ser muy frecuente, pero como digo, el Greco nos está proporcionando en esta imagen, bueno, una riqueza de elementos y sobre todo esa naturalidad con la que aparece en el plano bajo, que luego va a ser prácticamente lo que se va a hacer por grandes autores en el 17, todos esos elementos. Bueno, yo creo que, a ver si me hace caso esto, Bueno, para señalar un poco más esa tour de force siguiente que va a hacer en una fecha tan temprana, 1608-1613, la maravillosa Inmaculada Ovalle, en la cual ya nuevamente está colocando parte de esos atributos que se camuflan en el espacio toledano, en esos toques de la arquitectura toledano que colocan ahí, y hace algo muy querido para el Greco, que es convertir muchos de los edificios señeros de Toledo en parte de esas letanías. Si aparece una torre, ¿por qué no la torre de la catedral? ¿Por qué no? En fin, el jardín cerrado puede ser parte de la muralla. Pero bueno, esta es otra de las grandes creaciones del Greco y en este caso a veces ha tenido una confusión a la hora de interpretar el tema tratado, si era una asunción o era una inmaculada. Es claro que era una inmaculada, eso es lo que se le pidió, pero es verdad que refuerza la idea ascensional de las asunciones que por otro lado muchos otros artistas toman a la hora de crear la iconografía. Bien. Bueno, de otro toledano, un poquito posterior, pero una imagen, también es otro gran creador de inmaculadas, no tiene la fuerza expresiva, la invención poderosísima del Greco, pero realmente es otro pintor que vemos, es una obra ya posterior a la de los años 80 de la Inmaculada del Museo de Santa Cruz, pero aquí estamos viendo cómo Sánchez Cotán está llevando esa idea de la Inmaculada Concepción y la está también simplificando, haciéndola aparecer en esa mandorla, en esa suerte de luz poderosísima, llevando el sol, la luna a un lado y al mismo tiempo haciéndola descansar sobre los cuernos de la luna dados la vuelta. Y luego todos esos aspectos de la iconografía, especialmente de la iconografía vegetal de las letanías marianas, son las que lleva a ese paisaje que se conforma en la parte baja. Bueno, otra composición muy importante, en este caso es una estampa. La estampa original es de uno de los hermanos Vírix, Jerónimo. Los Vírix fueron, bueno, pues una familia de grabadores extraordinaria que trabajaron desde el mundo flamenco para dotar de imágenes variadísimas del arte cristiano a los artistas de toda Europa y, por supuesto, llegaron a América, parte de sus estampas. Y bueno, aquí estamos una reinterpretada muy fielmente, porque no he encontrado una buena de los Vírix, y se la traigo por una adaptación, aunque la imagen es la misma, de Alardo de Podma, que es un grabador de origen flamenco, pero que se estableció y trabajó principalmente o sobre todo en España. Y ahí ven un poco estas ideas complejas, donde incluso, bueno, pues esta visión apocalíptica de la mujer vestida de sol que vence al demonio y que está pisando esta representación, pues bueno, lo vemos aquí y vamos a ver cómo hay muchísimas derivaciones de estas imágenes. Y esta de principios del 16, del año 1605 de Sadeler, que va a estar también muy presente y la vamos a ver enseguida para algunas de esas composiciones desde Zurbarán o incluso Velázquez.
Bueno, en la corte madrileña, pues ven aquí, en este caso, esta de Juan Pantoja de la Cruz, una Inmaculada Concepción con donante, que va a ser una forma también de retrato. Juan Pantoja de la Cruz fue sobre todo un gran retratista, y en este caso pues vemos cómo el retratado quiso además que retratara la imagen de especial devoción. En este caso, en un momento en el que la controversia está muy abierta y hay pues personalidades que en algunos casos no conocemos su nombre actual, pero hay otros que sí, y que realmente pues lo que quieren es pasar a la posteridad con un retrato, sí, pero que les acompañe la principal devoción, que además estaba entonces en litigio. Bueno, no les quiero aburrir y quiero llegar enseguida a las de la colección Arango, pero es imposible no destacar algunas, como esta, tan vinculadas a la corona, en este caso con Felipe III, como esta del pintor Juan de Roelas, que está celebrando con un cuadro de formidables dimensiones, un cuadro que va a regalar un año después de celebrarse en Madrid lo que fue una tumultuosa y realmente festiva procesión dedicada a la Inmaculada Concepción, en un momento en el que realmente la controversia llegó a tal que hubo algunas órdenes y algunos teólogos que llegaron a protestar a Roma por haberse consentido en Sevilla semejante alarde en torno a algo que no era dogma de fe. Y bueno, pues aquí estamos viendo al clérigo y pintor Juan de Roelas con este cuadro inmenso. He llevado ahí el detalle para que se vea un poco más, porque cuenta tanto, tiene tanto texto, que a los pies está la procesión de Sevilla. Y vemos todo ese refrendo, cómo todavía hay mucha necesidad de contar, de que se lea, no solamente se vea, para que leyendo se entienda todo esto, ¿no? Y bueno, pues estamos viendo 1618, quizá 19, pues Diego de Velázquez, por eso he traído ahí esa imagen que antes veían en más grande de Rafael Sadler del año 1605, y estamos viendo pues básicamente esa idea de la imagen, que es casi una imagen devocional, como si fuera casi una escultura más que otra cosa. Es como la representación pictórica de una imagen de devoción, subrayando el concepto de Inmaculada como algo que merece la devoción popular. Entonces la vemos aquí con la luna, sobre la luna, y la vemos vestida todavía en este momento y en este caso vestida de rosa fuerte o de rojo, y realmente también hay explicación para ello, ¿no? Se dice, por ejemplo, que una princesa portuguesa, Beatriz de Silva, que funda la Orden de la Concepción en Sevilla precisamente, había tenido una visión de la Virgen y la veía vestida con la túnica roja. Y bueno, luego va a desaparecer enseguida, ¿no? Pero vemos aquí un poco esta idea, y también cómo deja el cielo despejado, bueno, despejado, con nubes muy potentes para subrayar el destino celestial de la Virgen, pero desciende a tierra las letanías y coronada con las 12. Esa imagen, y precisamente por las fechas, a pesar de ser el discípulo, es la imagen que seguramente, a no ser que estén trabajando con una fuente común, quizá la imagen, la estampa de Sadler, pero hay muchos aspectos que nos hacen creer que es Pacheco el que está viendo cómo su discípulo carísimo, Velázquez, ha creado una poderosísima imagen de la Inmaculada, y Pacheco va a crear bastantes Inmaculadas, va a ser como uno de los grandes creadores, y en ese libro del arte de la pintura que publicó en 1649, es decir, ya en una fecha en la que la Inmaculada está perfectamente establecida, nos va a recoger no tanto lo que él piensa, sino lo que se ha ido generando en torno a la creación de la Inmaculada Concepción. Y nos dice que, aunque hay pintores que les gusta pintarla con el niño, él recomienda que la Inmaculada vaya siempre sin el niño Jesús. Que sea una niña de unos 12 o 13 años, es decir, en la flor de la edad. De largos cabellos, envuelta por el sol, coronada de estrellas,
con corona imperial, como en este caso nos aparece en esta imagen del propio Pacheco, y recomienda también algo que también se había ido estableciendo, que es que apareciera de pie sobre la luna en cuarto creciente, con los cuernos hacia abajo. Y aquí, bueno, como les decía antes a propósito de la imagen de Pantoja, otro, en este caso el poeta Miguel Cid, que también fue un gran defensor con textos muy encendidos de la Inmaculada Concepción, y con la Torre del Oro atrás, pues vemos que se quiere retratar mostrando todos los textos de apoyo a la Virgen, pues en esta obra. Bueno, otra más, no quiero... Y bueno, esto se va a ir pues abriendo, y como digo, el siglo XVII ya hay unos vínculos muy grandes, y a Felipe IV, que en principio cuando sube al trono en los primeros años no se mostró muy partidario de mojarse, le debía de parecer que esto era un lío bastante fenomenal, si era inmaculada, si era santificada la Virgen, no se quiso meter en mucha historia. Sabemos que en el caso de Felipe III sí, incluso creó una junta especial para que las reales juntas, que llegaron a haber 3 reales juntas para desplazarse hasta Roma e insistir ante el Papa para que se creara el dogma, para que se afirmara el dogma. En el caso de Felipe IV no, al principio la verdad es que el tema no le daba ninguna simpatía especial, prefería no mojarse, pero poco a poco y por presiones distintas, finalmente fue, como digo, aladid importante de la Inmaculada Concepción. Y en este cuadro de Pedro de Malpuesta, que es un discípulo del Cajés, del que no tenemos mucha producción, pero es un pintor en cualquier caso interesante, pues estamos viendo un cuadro muy representativo. Vemos al fondo un cuadro, una representación que es precisamente un franciscano arrodillado ante la Inmaculada Concepción, es decir, una de las principales, si no la más importante orden que respaldaba la visión inmaculada de María. Y aquí vemos pues el rey arrodillado, rodeado de parte de la corte. Incluso vemos, yo creo que es el único cuadro en el que vemos representado en la época lo que era un archero del rey, que era un cuerpo de flamencos. Bueno, pues este que está de espaldas es un archero del rey. Bueno, lo traigo aquí para que veamos este compromiso de la corona. Bueno, esta imagen que he traído al principio de Pietro del Po es un poco la misma imagen. Y cómo pocos años antes de morir el rey, incluso hay que pensar que en el año 61 Alejandro VII consiguió algo bastante importante para la corona, para esos intereses de la corona, y es precisamente hacer que fuera declarada fiesta. La bula de Alejandro VII declaró fiesta y sobre todo autorizara al culto de la Inmaculada Concepción, porque antes había permisividad, pero la bula del Papa Alejandro permitió a partir de 1661 que que hubiera culto, claro. Y entonces, bueno, esto es un dibujo preparatorio que tenemos en el Prado para un libro conmemorativo de las solemnes fiestas de la Inmaculada Concepción, que se editó en Valencia precisamente. Bueno, les iba a hablar un poco, pero ya el tiempo, pues bueno, de cómo en el reinado de Felipe IV y después de ese recelo inicial, pues va a haber en la corte también grandes creaciones en torno a la Inmaculada, Rubens, Pereda, bueno, esta fantástica de Rivera que se hace para el conde de Monterrey en Salamanca, en las Agustinas Recoletas, una imagen, bueno, de grandes dimensiones, realmente un portento barroco, en el temprano todavía 1635, es una de las imágenes más contundentes. Las imágenes de Cano, tanto como escultor como pintor, y ya pues vamos a referirnos un poco a ese grupo pequeño dentro de una colección importante que es la que tiene ya el Prado de Inmaculadas. Ciertamente, prácticamente ningún pintor importante del barroco va a dejar de tratar en la pintura española el tema de la Inmaculada.
En algunos casos, la donación Arango nos completa de una forma muy interesante un desarrollo que en el caso de Zurbarán es claro. Esta obra no es de la donación, llegó al Prado en el año 56, 1956, pero es una imagen muy, muy bella que nos retrotrae, nos recuerda la que en el año 18-19 había pintado Velázquez y, como ven, parte un poco de la misma idea. Les propongo la estampa de Sadeler, que posiblemente corrió como la pólvora en ese momento, pero están viendo cómo está haciendo esa imagen introspectiva, recogida de la Virgen María, coronada con las estrellas, con las letanías suspendidas en una suerte de cubículos que se abren entre las nubes, con esa radiante visión de la Virgen vestida de sol, aunque la túnica es una túnica rosa clara, con el preceptivo manto azul. Pero vemos que también, a pesar de que las letanías las coloca en esos cubículos, también hace ese desarrollo que había adelantado el Greco en 1580, colocando ya esa visión. En muchos casos se complementaba una parte de visión marítima, en otra como estrella de los navegantes, parte de la ciudad. Y bueno, en esta imagen realmente muy bella de una adolescente, como recomendaba Pacheco y como estaba en la época, de no más de 12, 13 años, en la flor de su edad. Esta la traigo a colación. Hay que decir que, bueno, la traigo a colación porque es una imagen también muy bella, de unas dimensiones parecidas, un poco mayor de la anterior, que provenía de Jadraque y actualmente desde hace bastantes años está en el Museo Diocesano de Sigüenza, y es una imagen bellísima, ya la Inmaculada, yo creo que más niña aún, porque otra de las posibilidades que nos da la representación de la Inmaculada es también ver cómo se ha ido percibiendo la belleza femenina a lo largo de ese recorrido de la creación de la Inmaculada. Y en el siglo XVII vamos viendo cómo va a ir creciendo esa belleza femenina, digo, la representada. Aquí vemos que es una joven, incluso un poquito más joven aún, y la vemos pues como tiene un mayor desarrollo de la túnica y especialmente del manto, y ya viste una túnica blanca. Bueno, esta es muy interesante porque es una pieza de hacia 1628 y preparando precisamente esta exposición y teniendo en cuenta que la Inmaculada del Museo del Prado, la del año 56 que tienen ustedes a su derecha, que por cierto es uno de los últimos trabajos que ha restaurado Rafael Alonso, pues ha permitido hacer un estudio muy interesante, entre otras cosas radiografiar ese ejemplar nuestro, y hemos podido ver que había una cierta discusión entre cuál había sido antes, si la de Jadraque o Sigüenza, mejor dicho, o la del Museo del Prado. Y hoy podemos ver que si se fijan en la radiografía, inicialmente la nuestra del Prado, que tiene el manto muy recogido, pues en realidad la había pintado reproduciendo un poco el esquema compositivo de la de Jadraque Sigüenza, es decir, con más aérea, más dinámica, con el manto más abierto. Y luego la rectificó por algún motivo. Y bueno, pues la secuencia ahora es primero Sigüenza hacia el año 28 y después la del Prado hacia el año 30 aproximadamente. Un poquito después, pues vamos a ver cómo Zurbarán se va a sumar a la idea esta de más desarrollo de los ángeles y también la presencia de donantes, en este caso 2 niños, adorando a la imagen de la Virgen, ¿no? Es muy interesante porque una de la gran especialista en la iconografía inmaculista es la estudiosa americana Susan Stratton, y quiero leérselos muy breve. A propósito de este desarrollo enorme que va a tener en el siglo XVII, espectacular, la Inmaculada, dice: para comprender mejor la proliferación de las imágenes de la Inmaculada Concepción en pintura y escultura durante la primera década del siglo XVII, hay que tener en cuenta que no se trata de una expresión del fervor popular de los españoles hacia la doctrina de la Inmaculada Concepción, como de una propaganda a favor de esta creencia. Es decir, como
los teólogos, algunas órdenes, están convencidos, hacen todos los esfuerzos para que desde los púlpitos, desde los libros, las procesiones y sobre todo las imágenes, para que esta iconografía cale profundamente en la ciudadanía. Ya a partir de 1640 aproximadamente, y aunque esta es una imagen del año 35 y es la primera ya de la donación Arango, se va disolviendo todo el tema jeroglífico, la complicación, aunque no del todo, vamos a ir viendo cómo hay avances y retrocesos, porque ya va a ir calando perfectamente entre el pueblo, los creyentes, la ciudadanía. Esta es una versión muy bella, del año aproximadamente el año 35, en la cual aquí Zurbarán lo que hace es una visión, una imagen muy medida cromáticamente, realmente es prácticamente una niña, en la cual ha desaparecido la imagen inicial introspectiva, con las manos en oración, la cabeza baja, y lo que hace es que la Virgen ya mucho más activa contempla el cielo, está casi contemplando a Dios, se abre las manos en signo de asumir su papel fundamental en la redención, y como vemos con este blanco poderosísimo y esta transición de azul, luego lo que hace es completar con un tono dorado toda la visión del entorno inmaculista. Otra más de las que se han sumado y que ayudan a conformar en el Museo del Prado una imagen de Zurbarán como creador de Inmaculadas, esta imagen del año 56, en la cual tiene una complejidad que no vemos prácticamente en ninguna otra de las Inmaculadas, de las cientos de Inmaculadas generadas en el siglo XVII, que son, una Inmaculada muy pequeña, tendrá 7 u 8 años. Había quien decía que podía ser Manuela, una de las hijas nacidas del tercer matrimonio de Zurbarán, en este momento ya un hombre de 50 y bastantes años, y que la tuvo posando así muy seriecita, porque realmente es una imagen de una niña, pues muy niña, ¿no? Y sobre todo, por un lado, todo ese torrente celestial muy difuminado, muy recreado cromáticamente, que era otro de los retos que tenía la Inmaculada, y luego, sobre todo, ese coro angélico que aparece como un friso en primer término, como niños cantores, que era esa idea que yo les decía de la música que había generado ya esas primeras imágenes del Greco, y que aquí realmente resulta sorprendente y que no va a aparecer en otros ejemplares. Es posible, aunque se han dado otras fuentes, como un grabado de Campañola, es posible que fuera también imágenes de Guido Reni, como esta imagen que pudo ver en Madrid, en las colecciones reales, de una coronación de la Virgen con una profusión de ángeles muy importantes, y si ven esta parte central con los niños, con las partituras, es otra de las posibles fuentes para que Zurbarán diera una nueva vuelta de tuerca a la iconografía y se inventara esa idea de los ángeles, que luego va a desaparecer, no la de los ángeles, pero sí cómo aparecen ahí. Otra imagen de Zurbarán con San Joaquín o Santa Ana, retrocediendo mucho en la iconografía. Y otra creación, otra de las que se han incorporado, esta es la última, esta se ha incorporado como donación. Si el año pasado fueron 25 obras, esta es la que don Plácido Arango ha incorporado hace muy poquito, y es la que un poco también ha motivado que hiciéramos esta exposición, aunque pequeñita, de homenaje y de reflexión en torno a la Inmaculada. Y es una obra que se ha dado a conocer hace muy poco, 4 o 5 años, con una atribución, porque no está firmada, pero que resulta muy convincente. Y es una imagen de este pintor andaluz, hijo de Herrera el Viejo, pero que va a trabajar y va a tener una larga estancia también en Madrid. Y pues vemos cómo está simplificando y al mismo tiempo cómo está haciendo una idea muy arrebatada en torno a los ángeles, generando unas formas circulares que da un enorme dinamismo a una imagen, por otro lado, la de la Virgen, bastante estática.
Esta es una imagen, otra de las Inmaculadas que se han sumado y realmente de un pintor del que no tenemos demasiada producción en el Museo del Prado y además es una obra que tiene que colocarse en la producción ya final de Valdés Leal. Ese pintor tan desigual, pero que cuando acierta tiene grandísimos aciertos, ¿no? Y en este caso, bueno, pues es una Inmaculada además muy interesante porque iconográficamente está aportando también bueno, pues una idea muy, muy desarrollada, que es la de los ángeles que están cogiendo, están sosteniendo, ya no aparece en sembrada el cuadro con los objetos de la letanía, sino que son los propios ángeles los que recogen, pues, oleolivo, las azucenas, la espiga de trigo, pero vemos sobre todo cómo la está acompañando en ese magma de cielo el Dios Padre, sobrevuela la paloma del Espíritu Santo y sobre todo detrás de ella el trono de justicia que está lanzándole este rayo de luz que la atraviesa y que da como resultado el niño Jesús que aparece en el espejo. Es muy sutil y es realmente en un momento ya 1682, donde la imagen de la Inmaculada está perfectamente asentada, vemos claramente un recorrido muy novedoso. Bueno, Murillo, que es el que genera, el que en torno a este tipo de imágenes pues estamos viendo esta misma idea de Herrera con los ángeles, creando estas fórmulas y estos círculos que hacen muy, muy dinámica la obra. Y vamos a estas formas ya muy dinámicas también ya en la segunda mitad del siglo XVII con este magnífico ejemplar de un pintor, Mateo Cerezo, que su prometedora vida como pintor fue interrumpida por una tempranísima muerte, no llegó a cumplir los 30 años y realmente es un pintor burgalés que va a formarse en el taller de Carreño de Miranda en Madrid y realmente es un pintor. Esta pintura en concreto hasta hace muy poquito tiempo estuvo atribuida a Claudio Coello. Yo creo que he traído, este es un Claudio Coello del Museo del Prado y así vemos un poco los motivos ahí. Pero bueno, pues después de su limpieza y ya se había apuntado por algún especialista más el nombre de Mateo Cerezo y después de su limpieza es realmente la figura que destaca como el autor de esta espectacular Inmaculada, donde ya estamos viendo todas las enseñanzas de colorido, de la forma de trabajar la pintura del pleno barroco, la presencia de Rubens, la presencia de Van Dyck, de las obras de Van Dyck o de Rubens, pues están dotando de este dinamismo que para el tema de la Inmaculada realmente le daba un nuevo giro expresivo, ¿no? Bueno, esta es la obra que yo les decía, este es un ejemplo de Ricci para que viéramos también cómo ese arrebato ya del pleno barroco se está llevando a dimensiones distintas. Y nada más, les dejo, podíamos seguir hablando, es un tema fascinante, de un desarrollo clarísimo, les dejo con esta imagen de don Plácido Arango, que es mejor verle de espaldas en el sentido de que define bien esa discreción que le caracteriza, contemplando una Herrera el joven, contemplando el Museo del Prado y seguramente en esta foto pensando ya que algunas de esas obras que él ha coleccionado con tanto cariño durante tanto tiempo, pues podían colgar muy cerca como así ha sido. Muchísimas gracias por su presencia.